se me apagó la computadora y estaba terminando de hacer unas cosas, por eso llegué tarde, disculpen. Ya estamos. Bueno, vamos a empezar la clase. Saludo a Jorge Octavio, a Jiménez Plata y a Carla. Carmen, buenos días a todos. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. A ver, entonces, vamos a ver esta parte. Bueno, les pedí que revisaran si había alguna duda de los ejercicios. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta de lo que hemos revisado, de las cosas, por favor, si son tan amables de indicarme. Este, no sé si hay alguna duda, por favor, que ustedes consideren. Dudas, por favor. Todo está claro. Ayer me encontré con algunos de los compañeros, me dijo que tenía algunas preguntas, que se le estaba dificultando un poco. Entonces, eh, no sé, ¿tienen alguna pregunta, por favor, antes de cualquier cosa? Por favor, Eh, ¿alguna? por, por el momento no, profesor. Ok, Gracias. perfecto, perfecto. Entonces, seguimos aquí, ok. Y eh, vamos a ver el flujo en un gradiente de presión, por un gradiente de presión, y después vamos a ver el flujo volumen. Bueno, ¿ustedes están viendo mi pantalla en blanco, por favor? ¿Sí la están viendo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces aquí tenemos un sistema de coordenadas cartesiano rectangular, otra vez como al inicio, tenemos este es X, este es el origen, y aquí hay un gradiente de presión en la dirección X, un gradiente de presión en la dirección X. Esta es una distancia H y como ustedes saben, aquí es una cajita, obviamente que no la pongo perfectamente bien la cajita, entonces aquí está la cajita. Este es W, perfecto. Ok, Erika ya está. Esta es la longitud L y este es H. Entonces hay un gradiente de presión en la dirección de X. Ya hicimos el flujo de Coué. Ahorita vamos a hacer el flujo por gradiente de presión. Entonces vamos a ponerle aquí un texto que diga flujo, flujo por gradiente de presión constante, que es el famoso flujo de Poisson, que es un físico francés. Entonces, el flujo de Poisson se conoce. De Poisson, perfecto, ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner las condiciones de proceso, las tres más importantes, que es isotérmico el sistema, isotérmico, esa es la E, isotérmico, es incompresible el fluido, o sea, la densidad es constante, incompresible el fluido, pues, ok. Después densidad constante y aquí vamos a poner newtoniano, o sea, es viscosidad constante. Aquí vamos a poner viscosidad constante, 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 y vamos a poner aquí incompresible. Ujú, Esta es densidad constante y aquí estamos suponiendo que el proceso es isotérmico, que significa que la temperatura en el proceso es constante. Constante. Entonces, aquí vamos a suponer que la fuerza motriz pues, es un gradiente de presión. Fuerza motriz es un gradiente de presión, de presión, de presión, ¿ok? Entonces, gradiente de presión. Muy bien. Entonces, los mecanismos gravitacionales vamos a despreciarlos porque no está inclinado el plano. Gravitacionales, ¿no? Son despreciables. Entonces, el flujo es unidireccional porque solamente va el vector de velocidades va en X, entonces flujo unidireccional, es decir, que el vector velocidad tiene componente solamente en X, es Bx, 0, 0, y aquí está. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a poner aquí las ecuaciones, vamos a poner otro texto acá, vamos a poner, ya saben las ecuaciones que van a empezar, ecuaciones básicas,
y son las ecuaciones son dos, primero ecuación de balance, ecuación de continuidad, que solamente es un balance de masa sin reacción química, y B, la ecuación de movimiento, que como es un fluido newtoniano, pues, se transforma en la ecuación de Navier-Stokes. Navier-Stokes. Entonces ya sabemos eso, que es esta expresión. Entonces vamos a poner digamos, el sistema, lo vuelvo a describir otra vez. Por favor, es un sistema que es en coordenadas cartesianas rectangulares. Aquí el sistema lo que hace es, es el fluido entra por aquí, por medio de un gradiente y sale por acá. Entonces hay una diferencia de presiones P0 aquí, PL al final, y esta es una longitud, y esto se conoce como gradiente. No es una diferencia de presiones, es una diferencia de presiones por unidad de longitud. Digamos, las variables que vamos a considerar son que la Y va de 0 a H, de 0 a H, la X de 0 a L, y la Z de 0 a W, de 0 a W, y este es H. Entonces, bueno, muy bien, esto es importantísimo porque nos va a permitir saber los límites de integración ya desde aquí. Ya desde aquí ya tenemos esta posibilidad de integrar. Bueno, entonces vamos a utilizar la ecuación de continuidad, que es la primera que tenemos aquí. Aquí esta ecuación la utilizamos y vamos a poner la derivada de ρ con respecto al tiempo más la divergencia del tensor de esfuerzo. Acuérdense que esto es el flux de masa en el sistema. Entonces, ustedes ya saben que esto, pues, obviamente se opera y me queda esta expresión, d en dt, y esta divergencia pues, tiene la propiedad de ponerse de esta manera, es un producto, entonces el gradiente, producto punto de la velocidad más ρ por la divergencia de b, y esto es igual a cero. Si esto es incompresible, quiere decir que este caballero que está aquí, no depende del tiempo porque es incompresible. Aquí está. Esto es aquí y ya está. Pero aparte, como es incompresible, tampoco la densidad depende de la posición. Entonces, el gradiente, que es un operador espacial, también es cero. Entonces, estos dos se hacen cero y lo único que nos queda es esta expresión y esta hay que trabajarla. Bueno, entonces, como la densidad es diferente de cero, la única posibilidad para que este producto sea cero es que la divergencia del campo de velocidades sea cero. Es decir, que tenemos un flujo solenoidal, se llama de esta manera, y le vamos a poner solenoidal. Y eso tiene que ver con la teoría, bueno, con las ecuaciones de Maxwell, cuando tienen ustedes un monopolo, tienen la divergencia del campo magnético, no hay fuentes. Entonces, si se dan cuenta, esto es un flujo solenoidal y se da en un sistema que es un solenoide, que es un sistema que tiene una espira y tiene ahí interconectados un alambre que le da vueltas y que genera campos magnéticos. Esos campos magnéticos, pues básicamente están descritos por esta expresión. Eso lo pueden ver en un libro de física básica y consúltenlo. Pero si ustedes se dan cuenta, es la misma expresión, la divergencia de B0. Aquí, ¿qué significa esto? Que las corrientes en un imán, aquí está el polo norte, el polo sur, perdón si no está tan exacto, las corrientes que salen aquí entran acá al imán. Las corrientes que salen aquí, es decir, las entradas son iguales a las salidas en el imán, en este caso. Y aquí, en este caso, si tenemos un área de sección transversal, las líneas de corriente que entran al elemento de control son las mismas que salen. Es decir, las entradas y salidas son exactamente las mismas. Entonces, esto es lo que significa. Bueno, entonces la divergencia de B nos da la suma de las parciales, la parcial de Bx con respecto a X, la parcial de B con respecto a y la parcial de Z con respecto a Z. Entonces aquí, déjenme entrar a su compañera Erika.
la parcial de BZ con respecto a Z igual a 0. Entonces, como no hay componentes en Bx, y en By y en Bz, este término vale 0, este de aquí. ¿Por qué? Porque no hay velocidad, solamente hay velocidad en X. Acuérdense de esto. Acuérdense de esta cuestión. Aquí está. Bueno, entonces, esto tampoco existe porque es 0. Solo estamos considerando la ecuación en X. Y el resultado de esta expresión lo vamos a poner aquí. Este resultado es que la parcial de Bx con respecto a X es 0. Esto significa que la velocidad en X es constante o básicamente no hay otra cosa. La velocidad en X no es función de esta coordenada de X. Entonces solamente puede ser función de X, puede ser función de X, de Y, de Z y del tiempo. Pero fíjense bien, nosotros estamos suponiendo que estamos en estado, aquí no lo puse y es importantísimo, estamos en estado estacionario. Aquí faltó una cosa importantísima, estado estacionario. Bueno, el estado estacionario quiere decir que no depende ninguna propiedad del tiempo estacionario. Estacionario, aquí. Estas tres propiedades son importantísimos. Isotérmico, estacionario e incompresible. Bueno, entonces si no depende del tiempo, aquí está, tampoco depende de Z, y la única posibilidad que la velocidad dependa exclusivamente de ¿quién? De Y. Es decir, que la velocidad en esta parte de arriba va a ser 0 porque el fluido se va a adherir a esta placa y el fluido se va a adherir a esta otra placa de abajo. Entonces el fluido va a tener su velocidad máxima en algún punto entre esta y esta. Bueno, bueno, si quieren tomar una captura de pantalla, no hay ningún problema, adelante. Si hay alguna duda, antes de continuar, por favor, adelante. ¿Ustedes me indican, por favor? ¿Ya puedo pasar o ustedes me indican? Perdón. Tengo una duda en la parte de Bx es igual a Bx. Ujú. ¿Es cero o qué letra es? ¿En esta, perdón, o cuál? En esta. En la parte de aquí en donde ¿En las esto? dos. ¿En esto? Ajá, sí, justamente. Bx es constante, perdón. Bx es constante, o sea, porque no depende de la posición. O sea, cuando la derivada de una función es 0, cuando esa función es constante. CT, constante. Ah, ok, gracias, profesor. No, ¿de qué? ¿De qué es un placer? Por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Está bien? Entonces ya puedo continuar, por favor. Oscar, Jorge, Ya, profe. ¿todo bien? Ya todo Perfecto. bien. Dulce, ¿todo bien? Erika, Carla, ¿bien? Itzayana, ¿todo bien? Supongo que sí, o Todo sea, bien, profe. ok, Sí, perfecto. profe, yo tengo ¿Qué una pasó? duda. Sí, Ahí abajo, se partió de la ecuación de continuidad, ¿verdad? exactamente. Siempre vamos a partir así. Todos los programas que hagamos y que me vas a mandar, vas a partir de la ecuación de continuidad. Siempre, siempre. Y vamos a hacer un análisis del proceso. Siempre lo vamos a hacer de esa manera. Perfecto. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Al contrario, es un placer. Entonces, vamos con la ecuación de movimiento, ¿no? Aquí en el chat tenemos, sí, profe, todo bien. Itzayana nos dice que todo bien. Bueno, entonces vamos a partir de la ecuación de, la ecuación
de la segunda ley de Newton, que es la ecuación de movimiento. Vamos a partir de esta ley, que es muy importante, la derivada del ímpetu con respecto al tiempo, que no es otra cosa que fuerza igual a masa por aceleración, si la masa es constante, y si nosotros llegamos a esta expresión, nos queda rho dv en dt, es igual, la vuelvo a poner, menos el gradiente de P, más la divergencia del tensor de esfuerzos más la densidad por la gravedad. Y de aquí nosotros partimos de esto. Esto es la derivada de B con respecto a tiempo. Esto es igual a menos el gradiente de P. Y como es un fluido newtoniano, pues es la ecuación de Navier-Stokes, que es el laplaciano de la velocidad más la densidad por la gravedad. O sea, esta es la ley fundamental de la cual partimos, que es el cambio del ímpetu temporal. Es la rapidez con la que se cambia el ímpetu en el sistema. Si la masa es constante, se convierte en la segunda ley de Newton, que está asociada a esta expresión matemática, la masa multiplicada por la aceleración del sistema. Entonces, aquí, en términos de un fluido, es la masa por unidad de volumen se acelera, esta es la aceleración, esta es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, debido a las fuerzas que actúan sobre el elemento de control, sobre un volumen de control. Entonces, este es el gradiente de presión, esta es la divergencia del campo tensorial y esta es la parte del peso del líquido. Aquí está. Cuando la relación entre estos dos es la más simple, que es la del fluido newtoniano, que es 2 veces la viscosidad por el tensor rapidez de deformación, esta, obtenemos la famosa ecuación de Navier-Stokes, pero tiene 3 componentes. El fluido es incompresible, es decir, no es función de la posición y el tiempo. El proceso es isotérmico, la temperatura es constante y el fluido es newtoniano. Mientras no se cumpla eso, no podemos hablar de la ecuación de Navier-Stokes, que es esta. Entonces, es esto lo que vamos a tener aquí. Muy bien. Entonces, vamos a especificar bien las cosas. Fíjense bien, ¿en qué coordenadas se da el movimiento? En X, Y y Z. Obviamente que la respuesta es X. De esta ecuación voy a poner la componente en X porque es la única que me importa. Entonces, es ρ, si ustedes se van a las tablas, es ρ por la derivada de Bx con respecto al tiempo, más la velocidad en X por la parcial de Bx con respecto a X, más la parcial de By con respecto a más bien la velocidad en Y por la parcial de Bx con respecto a Y, perdón, más la Bz por la parcial de Bx con respecto a Z, un segundito, y esto es igual a menos el gradiente de P con respecto a ¿quién? A X, más la viscosidad por este señor que está aquí, la segunda derivada de Bx con respecto a X cuadrada, más la segunda derivada de Bx con respecto a Y cuadrada, más la segunda derivada de Bx con respecto a Z cuadrada. Y más la densidad, la gravedad, y es la componente en X. Fíjense bien, este término que está aquí, este caballero, es todo esto que está aquí. O sea, este término es 1. Y esto viene en tablas, lo pueden consultar, pero en coordenadas cartesianas es bastante simple de seguir, pero lo podemos hacer. 2 es 2,
3 es este paso que está aquí, 3. Aquí está este caballero, 3. Y el cuarto, el cuarto, es este, que está aquí, cuarto. Entonces, siguiendo lo que estuvimos explicando aquí, estamos en estado estacionario. Esto se cancela. La velocidad en X existe, pero por la ecuación de continuidad, este término es 0 y nos vamos a la ecuación de continuidad. Vean en su extrema derecha este término nos indica que la derivada con respecto a X es 0. Entonces, este caballero y este que es la segunda derivada y la tercera derivada también van a ser 0 por la ecuación de continuidad. Entonces, el flujo es unidireccional, es decir, que la velocidad no es solamente en X, en Z no cuenta, entonces esto es 0. Y no importa que esto exista, algo por 0 va a ser 0. Y la velocidad en X existe, pero no depende de Z. Entonces, y aparte aquí es 0, ¿no? Todo este término desaparece. El gradiente de presión, por supuesto que existe porque es la fuerza motriz que está haciendo que se mueva el fluido, este caballero de aquí. Entonces, la velocidad en X sí depende de Y. ¿Por qué? Por la ecuación de continuidad. Por eso es tan importante analizar la ecuación de continuidad, porque nos da la física para decir de qué depende. Y si esta X, velocidad en X depende de Y, quiere decir que la parcial de Bx con respecto a Y va a ser diferente de 0. Entonces tenemos esta parte. Entonces, este caballero se queda, este caballero es 0, es 0, y este no es la fuerza motriz, no está inclinado el plano. Entonces, básicamente, vamos a tener 0 del lado izquierdo y vamos a tener la presión, el gradiente de presión, más el término que queda, que sería más la viscosidad por la segunda derivada de Bx con respecto a Y cuadrado. Y esto es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí está. Esto es lo que vamos a resolver. Entonces, vamos a resolverlo en estos momentos. Antes de que yo continúe, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Parece que vamos bien. Si hay alguna duda, por favor, pregunten. Entonces, a ver. Bueno, si hay alguna pregunta, me regreso, no hay ningún problema. Entonces, la viscosidad, tenemos esta ecuación me la voy a llevar aquí. Entonces voy a poner mu por la segunda derivada de Bx con respecto a Y cuadrada. Y eso va a ser igual a la derivada de P con respecto a X. Entonces, este mu está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me va a quedar la segunda derivada de Bx con respecto a Y cuadrado. Y esto es igual a 1 entre mu por la derivada de P con respecto a X. Muy bien. Entonces, si yo integro una vez esta expresión, esta la integro, perdón que no sea tan estricto, voy a bajarle el orden a la derivada, que sería la derivada de Bx con respecto a Y. O sea, paso de un segundo orden a un primer orden. Y como esto es constante, me va a quedar la viscosidad de P en dx por Y. Y obviamente cuando integro me queda C1. Después vuelvo a integrar esta expresión y me va a quedar la función que depende de Y. Y esto me va a quedar 1. Esta Y está elevado a la primera potencia. Cuando la integro, me queda un 2 aquí abajo, mu, me queda dp en dx. Y acuérdense que una de las reglas básicas de integración es que al exponente le sumamos 1. Entonces me queda Y cuadrada más C1 por Y más C2. Entonces aquí es esto. Este es el perfil de velocidades. El perfil de velocidades. Aquí está. Este es su perfil de velocidades. Y lo que tenemos ahí es básicamente cómo se comporta el perfil, pero faltarían calcular las condiciones de frontera.
que es lo importante, ¿no? Entonces, a ver, hasta aquí, dudas, por favor, dudas, antes de seguir, dudas. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? Por favor, es simplemente resolver la ecuación diferencial. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregunto a todo el grupo, por favor. ¿Alguna duda? Oscar, Oscar, yo estoy con Oscar, tengo un amigo Oscar. Octavio, Todo bien, profe. Dulce, Erika, ¿dudas? Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver las condiciones de frontera de esto. Fíjense bien. Aquí tenemos dos constantes, Es C1 y C2, C1 y C2. Entonces vamos a poner dos condiciones de frontera. En Y igual a 0, la velocidad de la placa va a ser 0 porque no se mueve y el fluido queda adherido a la placa que está abajo. Y en Y igual a H, también, obviamente, que la velocidad es 0. Entonces, pues vamos a sustituir estas ecuaciones acá. Esto viene por la física del sistema. Aquí la velocidad en las paredes, siempre en las paredes, en la interfase sólido-líquido, siempre se va a quedar adherido, solamente que las paredes estén tratadas. Aquí en esta parte también va a estar adherido el fluido. Entonces, aquí lo que tenemos es sustituir esto acá y encontrar cuánto vale C1 y C2. Esto me dice, cuando veas Bx, ponle 0. Entonces aquí le pongo 0, es igual a 1 entre 2 veces mu, la derivada de P con respecto a X, y donde veas Y, ponle este valor 0. Entonces 0 al cuadrado, más C1 por 0, más C2. Y el otro es, en Y igual a H, la velocidad es 0. 0 es igual a 1 entre 2 veces mu, dp en dx, por h cuadrada, ¿no? H cuadrada más C1y. Más C1y, pero en vez de y pongo h, como está aquí, más C2. Y esto es lo que tengo que resolver. Obviamente de aquí es claro para ustedes. Esto es 0, y me queda que C2, esta constante, es igual a 0. Y si esta constante yo la sustituyo aquí, me va a quedar esto que se elimina, y de aquí puedo despejar fácilmente C1. C1 es igual a menos 1 entre 2 veces mu por dp en dx por h cuadrada entre h. Entonces esta h y esta h se cancela y me queda que C1 menos 1 entre 2 veces mu dp en dx por h. Entonces ya tengo los valores de esto. Es esto que está aquí, y esto que está acá vale 0. C2 vale automáticamente aquí 0. Por esto que acabamos de ver. C2 es 0. Entonces, estas son las dos constantes que van a ir aquí y van a ir acá. Entonces, si nosotros hacemos eso, pues básicamente lo que tenemos es que ya encontramos que Bx de Y, pues tiene esta forma, que es 1 entre 2 veces mu, dp en dx, menos 1 entre 2 veces mu, dp en dx, por h, por y. Y C2 vale 0. Entonces ya no pongo el 0, pero lo estoy poniendo aquí para que ustedes lo vean explícitamente. Entonces esta parte ya me queda el perfil de velocidad. Esto es cómo cambia nuestro perfil en el sistema. Ya está. Ya quedó. Entonces, vamos a calcular el flujo volumétrico, que es importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, en esta parte? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Hay que repasar, obviamente, si gustan
tomarle captura de pantalla. Voy a pasar desde el inicio por si alguien quiere tomar captura de pantalla. Esta sería la primera. Si alguien quiere tomar captura de pantalla, doy un tiempo, por favor. Ujú. Paso a la segunda diapositiva, por favor. Aquí está. Paso a la segunda diapositiva. Paso a la tercera diapositiva. En un momento, les doy tiempo. Paso a la tercera diapositiva, si ustedes son tan amables. Y ahí está. Ya quedó. Ujú. Aquí está, perdón. Ya está, la tercera. Entonces vamos a, vamos a integrar esto y encontrar la expresión para el flujo. Bueno, entonces esta expresión nos la vamos a llegar y vamos a calcular el flujo. Entonces el flujo, pues no es otra cosa, el flujo que la integral, la doble integral ¿de quién? De la velocidad en X, que depende de Y esto es, ustedes acuérdense que si la velocidad va en X y tengo el sistema de coordenadas cartesiano, el área que tengo que tomar es el área de sección transversal, que sería dy en dz. Y la y, acuérdense, va desde 0, aquí está, la y va desde 0 a h y la z de 0 a w. Entonces, de 0 a h y de 0 a w. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente, Q, y vamos a sustituir, aquí en la expresión me queda 0W, y aquí me queda esta parte, aquí. Entonces, voy a sustituir, primero voy a hacer esta integral, que está aquí. Esta que está aquí es la que voy a hacer. Entonces me queda la integral de 0 a h, ¿de quién? Vamos a ver el perfil de velocidades, sería 1 entre 2 veces mu. Aquí me queda dp en dx, muy bien, dp en dx. Y esto me queda y cuadrada menos 1 entre 2 veces mu, dp en dx. Y me queda h por y. H por y. Entonces, yo tengo que integrar esto, y esto es relativamente muy fácil. Me va a quedar un medio de mu, perdón, un medio de mu. Me va a quedar dp en dx. Y esto me va a quedar, en vez de y, me va a quedar y al cubo sobre 3 de 0h, de 0h, menos un medio de mu, dp en dx, h, y esto me queda y, está debajo y cuadrada, entre 2 por 2 me queda 4. Bueno, lo voy a poner aquí explícitamente, no hay ningún problema, y me queda desde 0h. Entonces, si yo evalúo esta función en h, me va a quedar esto, un medio, 1 por 2 por 3, me queda 6, aquí me queda 6, me queda mu, esto me queda dp en dx, y me queda, en vez de y, me queda h cúbica, menos 0. ¿Por qué? Porque estoy evaluando en 0 y la y esto es 0, menos un medio de mu, sería 2 por 2, serían aquí 4, vamos a ponerle aquí el 4 de una vez, me queda dp en dx, y aquí me queda, pues, h si la sustituyo, me queda h cúbica. ¿Por qué? Porque me queda h cuadrada por h, me queda h cúbica, y menos 0. Entonces aquí tenemos esta parte es importante, y aquí voy a hacer las cuentas. Aquí tengo un sexto y un cuarto, ¿no? Entonces aquí tendríamos esta parte. Sería un sexto menos un cuarto,
un cuarto, es de este cuarto, y todo esto va a ser común, ¿a quién? Perdón, esta parte. Perdón, ujú, aquí estoy. Sería 1 entre mu, dp en dx, y aquí sería h cúbica, h cúbica. Muy bien, h cúbica. Perfecto. Entonces, aquí el común denominador entre 6 y 4 es 12. Aquí me queda 4 por una, es 12 entre 6 toca 2. A 2 sería, y 12 entre 4 me toca a 3. Y aquí está. Entonces me queda h cúbica entre mu, y esto me queda dp en dx. Finalmente, me queda 2 menos 3, me queda menos 1 doceavo, h cúbica entre mu por dp en dx. Y esto es lo que voy a poner, aquí en el flujo. Entonces, aquí va a ser esto. Todo esto que está aquí, es esta parte que está acá. Entonces, lo voy a sacar de la integral y me va a quedar 1 entre 12, h cúbica entre mu, dp en dx, y me va a quedar la integral, ¿de quién? La integral de 0 a w de z. Entonces, por favor, aquí está esto, y me queda z evaluado de 0 a w, y finalmente me queda q es igual a h cúbica, w, me queda un 12 acá, me queda la viscosidad acá, me queda esto que es menos dp en dx. Y esta parte que está aquí, pues ya es conocida como la ecuación de Hagen y Poiseuille. Esta es la ecuación, la famosa ecuación de Hagen y Poiseuille para el gradiente de presión. Entonces, esto es lo que tenemos. Le voy a pedir, por favor, que si son tan amables, tomen una captura de pantalla. Tenemos un minuto para que se acabe la sesión y regresamos nada más para platicar, ¿ok? Y ya. Perfecto. Tómenle captura de pantalla a esto y esto lo voy a guardar. No. Recording in progress. Entonces, por favor, ahorita hemos hecho una serie de ejercicios que son importantes. Estos ejercicios quiero que los repitan otra vez, por favor. Estos ejercicios quiero que los vuelvan a hacer. Y de tarea, ya para empezar a entregar, y ahora sí, fuertemente, voy a hacer la asignación, copien por favor, del ejercicio 2E2 del BERT, 2E2 del BERT, aquí lo voy a poner para que no haya ningún problema. Pues vamos a empezar. Hemos hecho dos ejercicios que son básicamente flujo de Couette y el de Poiseuille.
esos ejercicios que hemos hecho en clase los quiero para el próximo lunes. Entonces son COWET, que son COWET. Perdón si no está bien escrito, por favor, verifiquen que siempre me ando equivocando con, y Poiseuille, que son para variar dos franceses, Poiseuille, y creo que es con dos L's. Bueno, estos son los dos que hemos realizado todos y los quiero en limpio, bien hechos los ejercicios y las dudas. Entonces, del libro naranja del BERT, quiero 3 ejercicios de ahí. Es el 2H2, el 2G2 y el 2F2. Entonces, esos ejercicios nos van a dar mucha fortaleza para entender estas cosas que estamos viendo. Entonces, es importante que los hagan, que no duden en hacerlos, porque es importante para su evaluación. Y sobre todo para que aprendan. La evaluación es lo de menos, pero es que aprendan, que es importante que los hagan. Entonces, por favor, esos ejercicios los quiero bien hechos y se los presento. Creo que es el 2J2. A ver, fíjense bien. A ver. Es el 2J2. 2G2. 2J2. Es esto. Bueno, a ver, se los presento aquí. Fíjense bien. BEER es 2H2, 2G2 y 2J2. ¿Ok? Entonces es esto. Bueno, a ver, aquí está. Son estos ejercicios. Fíjense bien. Es este ejercicio que está aquí. El de flujo laminar en una rendija estrecha. Es básicamente el que hicimos ahorita. También es el 2E2, 2E2. De aquí, el 2G, también lo vamos a ocupar, el 2G. Entonces, es importante que hagamos el problema 2G2. Y vamos a hacer, que es este flujo laminar en una película que desciende por el exterior de un tubo circular. Y vamos a hacer el 2J2, ¿ok? Vamos a intentar hacer esas cuestiones. El primero que les voy a pedir para el lunes es este ejercicio, el 12-2. Entonces, el lunes van a darme 3 ejercicios. Los primeros 2 que hemos hecho en clase, bien entendidos. Y este es de tarea para el lunes. Perdón, el lunes no hay clases, sería el miércoles. El miércoles, entonces tienen más tiempo. El miércoles, pero el lunes me lo pueden enviar si quieren para ir viendo las dudas. Y por favor, ya a partir de ahorita, ya les voy a empezar a dejar sus ejercicios. Ya no podemos estar sin estar trabajando, digamos, a la par en el sentido de problemas. Y es así como los voy a ir evaluando. Algunos los desarrollaré yo o los vamos a desarrollar, pero sí necesito que se pongan a trabajar y no solamente estemos en las clases, sino que ya se pongan directamente a hacer sus ejercicios. Y con eso los voy a evaluar. Los exámenes van a ser con base en los ejercicios que hagamos. Entonces, ustedes tienen el WhatsApp, tienen la posibilidad de contactarme si tienen alguna duda. Yo estoy casi siempre en mi laboratorio, en el laboratorio L7 del primer piso de la UMIES, pero también estoy dando clase de transferencia de masa, estoy dando clases de LTP. La gente que me quiere ir a ver de ustedes puede sentarse ahí con nosotros y trabajar en sus ejercicios de fenómenos, que les va a ayudar bastante lo que vean en las clases. Entonces, la gente que no pueda, no hay problema, o sea, seguimos con este medio, pero sí el miércoles van a ser 3 ejercicios. Los 2 que vimos en clase, estos 2, flujo de Couette y flujo de Poiseuille. Y el ejercicio 2E2, que es el miércoles, llego, pregunto las dudas, y en la tarde a las 12 de la noche me lo suben a Edmodo, ¿ok? Y así vamos a estar trabajando con la serie de ejercicios, pero por favor, no se atrasen, y estoy con ustedes, ¿de acuerdo? Nada más era eso lo que les quería comentar. ¿Alguna pregunta, por favor? Octavio, ¿alguna pregunta? Karen, por favor, Valentín, ¿alguna pregunta? Itzayana, creo que no puede
contestar, pero bueno, por el chat. Dulce, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eh, por mi, Ah, pa- por mi parte no, profesor. ok. No, profe, ¿todo bien? Ok. Todo bien, profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, Calderón Nieto tampoco. Dulce, no. Entonces, ok. Bueno, pues entonces a trabajar, jóvenes, porque les tocó esta manera diferente de aprender. Entonces, hay que adaptarse y vamos a estar trabajando sobre los ejercicios y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Háganlos, equivóquense, sin miedo. Si no saben, pregunten. Si no saben, estudien. Si no tienen noción, estudien. Tienen que ponerse a trabajar muy fuerte. Que tengan una excelente tarde y, bueno, aprovechar el fin de semana. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Salúdenme a su familia, por favor. Hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Hasta Bye. luego, profe, gracias. Bye. Bye.